¿Qué tal? Soy Mauricio Cano, especialista de proyectos de Hubel. En conjunto de Procables vamos a hacer una presentación. El tema de hoy es conectores para puesta a tierra de la marca Bondi. Bondi es una de las marcas de Hubel. Nuestra planta está en Toluca, todos los conectores los fabricamos aquí en México. Entonces, ustedes pueden solicitarnos cualquier producto de la marca Hubel para puesta a tierra, y si es de cobre o aluminio, lo vamos a fabricar en Toluca. Vamos a comenzar. Como les comentaba, una de las marcas de Hubel, de las más importantes en México, es Bondi. Eh, Tenemos conectores para cualquier tipo de conexión, desde la puesta a tierra hasta subestaciones, pasando por potencia. Hoy, como les comenté, el tema es conectores para puesta a tierra. Nosotros en Hubel tenemos los tres tipos de conexión para puesta a tierra. Conexiones mecánicas, que son los conectores que utilizan tornillería, tornillos y tuercas. Eh, Conexiones a compresión, que básicamente estos conectores necesitan una herramienta para comprimirse. Y conexión exotérmica, que son moldes y cargas. Más adelante vamos a verlos detallados de uno a uno. Para cualquier duda o tema, tienen mi correo. Eh, bueno, en el caso de los conectores a compresión, nuestros conectores a compresión son de cobre 100% puro, del mismo material que el conductor. Por lo tanto, cuando hacemos una conexión con este tipo de conectores, no tenemos par galvánico, y obviamente si no tenemos par galvánico, no vamos a tener corrosión galvánica. Eh, en el caso de Burndi, nuestros conectores eh, tenemos toda la gama para hacer las conexiones. Tenemos certificaciones UL, SSA, IEEE, etcétera. Una de las principales características de estas conexiones es que son verificables. Si nuestro catálogo dice que están listadas en UL, todos los usuarios pueden entrar a la página de UL con el catálogo de nuestro conector, pueden ver la certificación. Entonces, esto es muy sencillo. Bueno, un típico de una malla para puesta a tierra es la que vemos en la imagen. Básicamente lo que tenemos es unas cruces de cables. El conductor puede ser de cualquier calibre para puesta a tierra. Normalmente en México utilizamos desde calibre 4 hasta calibre 4 ceros, en algunos casos 250. El cálculo de este cable depende mucho del suelo, de la capacidad de la malla de puesta a tierra y de los productos o equipos que se van a colocar a puesta a tierra, y de los tamaños de las edificaciones. Entonces, como comentaba hace un momento, este es el típico de malla de puesta a tierra, y como también sabemos, es lo primero que se coloca en cualquier proyecto, en cualquier construcción. Es la primera parte eléctrica que se coloca. Normalmente la malla de puesta a tierra va abajo de las edificaciones y va embebida en cemento o en la tierra. Bueno, nosotros tenemos todos los conectores para hacer esta malla de puesta a tierra. En la imagen ustedes pueden ver todos los tipos de conectores. Vamos a verlos de uno por uno. Probablemente falten algunos, si es necesario. Ustedes pueden revisarlo en nuestro catálogo. Eh, Tenemos los conectores tipo IGL, que son los conectores para hacer conexiones en L o conexiones en cruz para cualquier calibre de conductor. Entonces, ustedes simplemente lo que necesitamos para seleccionar estos conectores es saber el calibre del conductor de la línea y el calibre del conductor de la derivación. Normalmente en las mallas de puesta a tierra es el mismo calibre, pero si por alguna situación fuera distinto, tenemos también para hacer las conexiones.
Entonces, este tipo de conexión es la que se realiza. La varilla que ustedes ven en esta parte es de cobre, también del mismo material que el conector, es cobre 100% puro eh, con ningún acabado. Tenemos el otro conector es el IGLRC, que como ustedes lo notan en la imagen, en las dos imágenes, es el que sirve para colocar la varilla de puesta a tierra, para hacer la conexión a la varilla de puesta a tierra y de ahí a la malla. Eh, la principal característica que tiene este conector es que eh, esta parte es mucho más robusta, es para recibir cualquier descarga y tener la resistencia mecánica para no dañarse. Después tenemos los conectores IGHC. Estos conectores son básicamente para hacer conexiones paralelas, cable a cable, cable a varilla, cable a cualquier otra conexión. Entonces, este tipo de conector es muy versátil, puede sustituir algunos otros conectores, como lo vemos en la imagen, eh, siempre y cuando cuidando las respectivas características de la malla de puesta a tierra. Eh, Después tenemos algunas otras imágenes de las conexiones. Por ejemplo, este es un conector de tipo P o tipo 6 para hacer las conexiones a las varillas de corrugadas. Como sabemos, todos los elementos metálicos de cualquier edificación deben de estar puestos a tierra. Entonces, para las varillas corrugadas tenemos este tipo de conector. Este conector a compresión tiene la característica que nosotros le colocamos el conductor de un lado y del otro lado la varilla, pero como es en forma de 6, va directamente a la varilla y el diámetro es exacto, entonces ya no tenemos que detenerlo cuando utilizamos la herramienta para hacer la compresión. Otro conector que tenemos es el tipo 8, que es este para hacer de las varillas que van soldadas a las estructuras metálicas a la malla de puesta a tierra. Nosotros lo único que hacemos es colocar la varilla soldada, colocamos el conector de los dos lados, tiene forma de 8, entonces los orificios tienen exactamente el diámetro del conductor y el diámetro de la varilla, por lo tanto lo dejamos ahí, lo colocamos, lo dejamos ahí, llegamos con la herramienta y hacemos la compresión. Eh, es muy sencillo, muy fácil y nuevamente, en este caso necesitamos exactamente los calibres del conductor y el diámetro de la varilla que vamos a conectar. Tenemos otro tipo de conector que es el conector para hacer derivaciones, pero mucho más robusto. Es este tipo de conector. Es tipo H. La ventaja que tiene este conector es que al ser mucho más robusto podemos colocar calibres más grandes de conductor. Otro tipo de conector que ya es para las barras, este conector que vemos aquí en la parte inferior derecha, eh, es para las barras de cobre o de cualquier otro tipo de barra. En este caso estamos colocando una barra de cobre porque muchas veces lo utilizamos para las barras de tierra. Entonces podemos colocar este conector ahí. Tenemos algunos otros tipos de conectores para hacer algunas otras conexiones. Eh, una de las principales características de nuestro producto en general es que viene marcado. Por norma debe de venir marcado, debe de traer el calibre del conductor y el dado con el que se va a conectar. Pero nosotros adicional a todo esto le colocamos nuestra marca, que en este caso lo vemos en esta parte, es marca Bundy, el catálogo del conector, IGHC29, C29 en este caso, y los calibres de conexión de la línea y de la derivación. Normalmente la línea es más grande y la derivación puede ser igual o más pequeña.
Entonces, en este caso, vienen aquí los datos. En particular, este conector es de calibre 3 ceros a calibre 250 en la línea, y en la derivación es la misma, los mismos calibres. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Además, le colocamos las normas con las que cumplimos. En el caso de este conector, cumplimos con la norma UL CSA, y si nos damos cuenta, aquí dice Burial. Esta norma nos permite que los conectores que traigan este marcado vayan eh, enterrados o embebidos en cemento, y van a tener la resistencia para no es, la resistencia mecánica para estar en estas condiciones. Otra de las características que tienen nuestros conectores es que después de hacer la compresión con la herramienta indicada, eh, queda marcado en alto relieve el número del dado o el número de la matriz con el que se hizo la compresión. Esta es una de las ventajas que tenemos, porque si queda marcado de esta manera, en alto relieve, eso nos indica que está hecha con la herramienta correcta, que si se dan cuenta, este 997 coincide con el dado que dice antes de comprimirse. Dice 997, aquí queda en alto relieve 997. Nos dice que está bien hecha la conexión con el dado correcto, y además, si quedó en alto relieve, la fuerza de la herramienta es la adecuada para hacer la conexión. Si por cualquier razón no quedara marcado, no está bien hecha la conexión, ya sea porque seleccionamos mal el dado, o la herramienta no tuvo la fuerza suficiente para dejarlo marcado. Esos son los conectores a compresión que tenemos. El otro método de conexión que tenemos también en Hubble es las conexiones exotérmicas o método exotérmico. En el caso de las conexiones exotérmicas, nosotros básicamente lo que tenemos es un molde, una carga que tiene óxidos de cobre y de aluminio, y con esto hacemos las distintas conexiones. Eh, Nuestros moldes son de grafito a alta presión. Eso nos indica que tienen muy pocos poros, y además tiene otras características. Eh, la principal característica que vemos cuando tenemos un molde de nuestra marca, en el caso de Bundy, la marca es Bundy Welt. eh, la principal característica que notamos es que eh, la parte de la ignición está en la parte de arriba, no está en otro lugar. Está en la parte de arriba, la parte donde vamos a hacer la chispa para iniciar la reacción exotérmica. Y tiene otras características que más adelante vamos a ir viendo. Otra de las características que tiene nuestro producto es que las pinzas están descentradas. Eh, Como vemos en la imagen, esta pinza está descentrada, lo que nos permite poder sacar el conductor del mismo lado de la pinza. Esto nos ayuda bastante, porque si estamos haciendo una conexión en algún lugar donde no podemos hacer otro más, más grande la cepa, más grande el orificio donde estamos, entonces podemos sacar el conductor del lado de las pinzas. Es una de las ventajas que tienen nuestros productos. Eh, en el caso de los moldes, este es un molde típico para hacer una conexión exotérmica. Todo lo que vemos en gris claro es grafito a alta presión. Eh, en la parte de arriba del molde tenemos la tapa. La tapa tiene un sistema este, de expulsión de humos que nos permite que cuando se hace la reacción, por aquí salga el humo y de este lado hagamos la chispa. En esta parte está una forma de crisol, que es donde vamos a colocar el metal en polvo, que como les comenté hace un momento, son óxidos de cobre y de aluminio. Y en la parte de arriba de este metal en polvo vamos a poner el polvo de ignición. Este polvo de ignición
también vamos a poner una parte en la parte superior para que coloquemos, cuando hagamos la chispa, hagamos la ignición, se inicia aquí una reacción exotérmica de más de 1000 grados Celsius. Esta reacción exotérmica llega a esa temperatura, funde el disco de acero que tenemos aquí para este, sellar el crisol. En ese momento, toda esta mezcla baja por este conducto y llegamos al molde propiamente dicho. Este es ya el que tiene la forma que necesitamos. Esta cavidad es del tamaño que nosotros hayamos puesto el metal. Todo esto viene señalado en una placa en el molde. Eh, cuando llega aquí a esa temperatura, que son más de 1000 grados, funde un poco el conductor y funde un poco ya sea la varilla o el otro conductor, y cuando se solidifica queda una sola masa. Eso nos asegura que tenemos una unión molecular entre el conductor y la barra, la varilla de puesta a tierra o el otro conductor, y tenemos una unión al 100%. Entonces, este es el método con el que hacemos las conexiones exotérmicas. Aquí tenemos el molde ya abierto. Como les comenté, la parte de abajo tiene la forma del molde que vamos a hacer. Puede ser en cualquier tipo de forma. Ahorita más adelante vamos a ver algunas de las formas que tenemos. Y con la pinza lo abrimos, lo cerramos. ¿Por qué es importante la pinza? La pinza es muy importante para abrir y cerrar los moldes porque además de que nos permite abrirlo y cerrarlo sin maltratarlo, también en el momento que hacemos la conexión ya a una temperatura muy elevada, nos permite no quemarnos, nos permite tener bastante seguridad. Es importante, aquí hago un paréntesis para comentarles que la persona que esté haciendo la manipulación del molde cuando estamos haciendo las conexiones debe de tener guantes térmicos de carnaza de preferencia y que sean térmicos. Hay algunos otros mucho más aislados. Guantes térmicos, mandil y un gogles para evitar cualquier accidente. Para cualquier accidente que exista, no le pase nada a la persona que está haciendo esta conexión. Es muy importante esas tres cosas. Bueno, obviamente el calzado debe de ser de trabajo. Entonces, acuérdense, las temperaturas que estamos manejando son muy, muy grandes y es importante siempre estar protegidos. Bueno, vamos a hablar de la carga. La carga que nosotros fabricamos viene en gramos, por eso ustedes se van a dar cuenta que vienen 65 gramos, piden una carga de tamaño 65, una carga de tamaño 90, una carga de tamaño 115. Eso se refiere a los gramos que tiene la carga. Entonces es importante siempre que nuestro molde nos señale el número de la cantidad de carga, tener la carga adecuada para hacer la conexión. Nosotros cuando les proporcionamos las cargas, siempre les vamos a dar por cada carga un disco. ¿Por qué? Porque como comentamos hace un momento, para cada una de las conexiones que vamos a hacer, la carga que vamos a poner aquí va a llevar un disco. Entonces, cuando nosotros les proporcionamos las cargas, siempre por cada carga va a haber un disco. Si piden paquetes de 10, el paquete de 10 debe de traer 10 discos. Hay que recordar que el disco es insustituible, no lo podemos sustituir por cualquier otro producto, no se va a poder sustituir, siempre debe de ser ese disco. ¿Por qué? Está calculado, tiene un peso establecido y que ya está calculado, y el grosor también del disco es determinado.
Entonces es importante que siempre tomen en cuenta esto. Otra de las características es que la carga, estos óxidos de cobre y aluminio, son higroscópicos. Por lo tanto, nosotros siempre nos debemos de asegurar de tenerlo sellado, de que no le entre humedad a este paquete. Por eso cuando les llega a ustedes el paquete, va a llegar cerrado, como lo ven aquí. Además, viene en un paquete de plástico que es hermético, viene sellado y todavía arriba le ponemos un sello de plástico para evitar cualquier tipo de penetración de humedad. Eh, ¿Por qué es importante evitar la humedad? Porque si nuestra carga está húmeda, no va a encender, no va a hacer la reacción exotérmica. Y en dado caso que llegara a hacer la reacción exotérmica, la conexión va a tener bastantes poros. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. ¿Cuáles son las formas que tenemos para hacer estas conexiones? Aquí podemos ver las formas que tenemos. Si se dan cuenta, es muy parecida esta carga, esta malla de puesta a tierra como la que vimos hace un momento. Entonces, esta malla de puesta a tierra es una malla típica nuevamente. Eh, Tenemos los moldes para hacer conexiones en cruz, como este que vemos, el número 1, que es este molde. Tenemos para hacer conexiones a la varilla de puesta a tierra. Aquí están dos conexiones para varilla de puesta a tierra. De cualquier tipo de varilla de puesta a tierra tenemos el molde. Si es en una conexión recta, se nos terminó el conductor, vamos a hacer una conexión recta. También tenemos el molde para hacer ese tipo de conexiones rectas. Para las superficies metálicas, cualquier estructura metálica que vayamos a poner a tierra, también tenemos los moldes, ya sea horizontales o verticales, existen los moldes. Aquí también es importante señalarles que si la conexión es vertical u horizontal, el molde debe de ser para ese tipo de aplicación. Y bueno, a propósito de lo que estamos comentando, para cada calibre existe un molde. No podemos utilizar el mismo molde para distintos calibres. Para cada calibre es un tipo de molde. También para cada tipo de conexión, si es en cruz es un molde, si es en X es un molde, si es una derivación es otro molde. No se va a usar el mismo molde. Es importante tomarlo en cuenta. Eh, ¿Qué sucede si empezamos a usar el mismo molde para hacer distintas conexiones? Vamos a tener pérdida de material y en muchas ocasiones puede ser que no se llegue a llenar la conexión y la unión no llegue a ser molecular. Entonces es importante para cada tipo de conexión y para cada tipo de calibre, para cada tamaño de calibre, tener el molde adecuado. Eh, ¿Para cuántas conexiones nos sirve el molde? Un molde nos sirve para 50 aplicaciones mínimo, de ahí hacia arriba. ¿De qué depende que lleguemos a esas 50 aplicaciones? Depende de la limpieza, básicamente. Nosotros, después de cada una de las aplicaciones, de cada una de las conexiones, debemos de limpiar el molde. El molde lo limpiamos con un cepillo de cerdas naturales para evitar el desgaste prematuro del molde. Si lo hacemos con otro tipo de cerdas metálicas, vamos a desgastar muy rápido el molde. Entonces es importante siempre limpiarlo. ¿En qué momento lo limpiamos? Después de cada una de las conexiones que hacemos, vamos a limpiarlo. Hacemos una conexión, limpiamos el molde para hacer la siguiente conexión. Entonces es importante siempre tenerlo limpio. Eh, Otra de las características que tiene el molde es que en esta plaquita que vemos aquí vienen todas las características del molde y de la carga. Ahí nos señala qué tipo de conexión es, si es en cruz, si es en X, etcétera. Nos dice qué
cuántos gramos necesita de carga, es decir, nos dice si es de 65, de 90, de 115, la carga que vamos a utilizar. Ahí viene el dato, viene nuestra marca y vienen algunos otros datos que son eh, este, básicamente de información. Si ustedes necesitan algo más de información, bueno, pueden ir al catálogo y ahí también viene la información. Todos nuestros moldes, cuando se los entregamos con un manual para hacer las conexiones. Entonces, de esa manera es muy fácil llevar la secuencia para hacer la conexión. Después de las conexiones exotérmicas, tenemos los conectores mecánicos para hacer conexiones mecánicas. Como les comenté al inicio, la principal característica de los conectores mecánicos es que para hacer la conexión necesitamos una herramienta mecánica, ya sea para tuercas, para tornillos, etcétera. Entonces es importante siempre tomar en cuenta esto porque una de las principales características para que quede bien hecha la conexión es que necesitamos utilizar un torquímetro. Eh, el torquímetro lo usamos para asegurarnos que el par de apriete que le estamos colocando a nuestro conector es el adecuado y estamos haciendo la conexión de acuerdo a las normas. Las normas de los conectores mecánicos nos señalan que eh, al utilizar un conector mecánico lo podemos reutilizar 2 veces y el conductor no debe de estar dañado y se puede volver a reutilizar. Por lo tanto, es importante siempre utilizar el torquímetro para asegurarnos de estas dos características que les acabo de comentar, que poder reutilizar el conector y poder reutilizar el conductor. Tenemos bastantes tipos de conectores, como ustedes lo vieron en esta imagen. Tenemos conectores para hacer conexiones de tubo o de barras metálicas y hacer derivaciones a 3 conductores, a un solo conductor, ya sea paralelo o perpendicular, como la imagen que acabamos de ver, y algunas otras tipo de conductores. Ahorita vamos a ir viendo. Por ejemplo, en este caso, este conector es el más conocido de los conectores para puesta a tierra, es el conector tipo GAR, así le dicen, pero nuestra nomenclatura es GAR, es el conector GAR para hacer derivaciones o conexiones de tubo, de cualquier tipo de tubo, de cualquier diámetro de tubo, a conductor, ya sea de manera perpendicular o paralela al tubo que estamos haciendo la conexión. En el caso de los conectores más pequeños, también nos sirven para hacer conexiones de varilla de puesta a tierra a distintos conductores, sobre todo para calibres grandes. Entonces, esta es una de las principales características. Si ustedes se dan cuenta, el conector en este caso, es un U-Bolt de cobre. El cobre que nosotros utilizamos es una marca propia, se llama Durium, que es bronce al silicio. Este tiene una resistencia mecánica muy alta y una conductividad muy parecida al cobre puro. Por lo tanto, siempre que ustedes utilicen un conector mecánico en general, la tornillería debe de ser de Durium. Si el conector es para hacer algunas otras aplicaciones, siempre la tornillería va a ser de Durium. En este caso, este conector tiene la tornillería de Durium y las tuercas, las arandelas, todo es de Durium. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta cuando estemos haciendo algún tipo de conexiones. Tenemos algunos otros conectores, por ejemplo, este conector para hacer conexiones en cruz. En este caso, este conector también tiene el sello Burial que nos permite que vaya embebido en cemento o enterrado
en general en cualquier parte. También tenemos otro tipo de conectores, por ejemplo, esta es una zapata de paso, nada más va, si el conductor va de paso, nosotros lo que hacemos es colocar una zapatita y cualquier elemento que vayamos a poner a tierra lo podemos atornillar y ya está hecha la conexión. Tenemos otros conectores, por ejemplo, como les comentaba, para hacer distintos tipos de derivaciones. Por ejemplo, aquí vamos a colocar a tierra este tubo eh, cuadrado. Lo que hacemos es colocar un conector muy parecido al GAR y pasamos dos conductores. También es otro catálogo. Es importante comentarles que cada una de las aplicaciones es un catálogo distinto y en cada uno de los catálogos tenemos rangos de conexión. Entonces es importante que ustedes nos digan, voy a hacer una derivación en T, una derivación en cruz, voy a hacer una conexión de dos conductores, de tres conductores, y nosotros les vamos a proporcionar el conector dependiendo del calibre que van a conectar y de los diámetros de las barras o los tubos que van a hacer la conexión. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en las puertas es importante siempre que haya continuidad para que esté puesto a tierra también las puertas en las mallas ciclónicas. Entonces nosotros lo que tenemos es este conector que nos permite hacer una conexión a una trencilla flexible para que cuando abramos y cerramos la puerta no haya ningún problema. Las trencillas flexibles también nosotros las fabricamos en Toluca. Fabricamos de cualquier tamaño, desde las muy pequeñitas que se usan en puertas metálicas de algunos equipos pequeños, que son de 3 4 centímetros, hasta trencillas de 5 10 metros y para distintas capacidades. Tenemos algunos otros conectores, por ejemplo, este conector que tiene la ventaja que lo único que hacemos es llegar con un taladro, hacemos el orificio en el tubo y simplemente llegamos y lo atornillamos. Este conector trae cuerda de un lado, lo llegamos, lo atornillamos, pasamos el conductor y hacemos la conexión. Y nuevamente, todo esto, para apretarlo necesitamos un torquímetro. Después tenemos otros dos conectores, por ejemplo, para dos conductores o para tres conductores, depende de la aplicación que vayamos a hacer. Y bueno, tenemos algunos otros conectores para aplicaciones muy especiales, por ejemplo, para las barras metálicas, tenemos este conector que es 100% mecánico y simplemente lo que necesitamos saber nuevamente son los calibres del conductor y vamos a colocarlo en la barra y con un solo tornillo vamos a hacer la conexión. Algunas otras aplicaciones muy comunes son las siguientes. Tenemos para las barras de puesta a tierra, podemos usar cualquiera de estos conectores mecánicos para colocar la barra de puesta a tierra. Como ustedes se recordarán, hace un momento les comenté de algunos conectores a compresión para la barra de puesta a tierra, pero también tenemos mecánicos. Hay algunas características que es importante que les comente. ¿Cuál es la diferencia entre un conector a compresión y un mecánico? Es que el conector a compresión es permanente y el mecánico lo podemos retirar. Y otra de las cosas importantes es que cada determinado tiempo tenemos que ir a verificar que el apriete de los conectores mecánicos es el adecuado, es decir, que no está flojo, que sigue haciendo su función. En el caso de los conectores a compresión y conexiones exotérmicas, no necesitamos hacer esa verificación, son conexiones permanentes. Eh, Aquí tenemos varias características de los conectores. Por ejemplo, en el primero que vemos aquí aplicado, este conector, si se dan cuenta, tiene dos partes. Esto nos permite que el conductor no toque la barra. Si la barra es de cobre, no hay ningún problema. Vamos a poder colocar, por ejemplo, este conector que está del otro extremo.
vamos a poder colocar este tipo de conectores que el conductor, si es del mismo material, el conductor con la barra la puede tocar. La norma no nos permite. Pero si esta barra fuera de algún otro metal, por ejemplo, acero o aluminio, la norma nos pide que el conductor no toque esta barra. Por lo tanto, nosotros fabricamos este tipo de conectores que tienen una separación entre la barra y el conductor. Y tenemos de distintos tipos, pues los que mostramos ahí en la imagen. En las aplicaciones de pisos falsos tenemos conectores para hacer ese tipo de conexiones que son relativamente especiales, porque lo podemos hacer con un GAR normal como el que vimos al inicio o con un conector para hacer conexiones en cruz o una conexión doble. La ventaja de estos conectores, de estos dos en particular, son que ya están diseñados para los pisos falsos. Es decir, los fabricamos para diámetros pequeños, que son los que se utilizan en pisos falsos, y para conductores también de diámetros pequeños. Por ejemplo, los conductores más utilizados son calibre 6, 4, 2, son básicamente los más utilizados, son los conectores que nosotros les podemos proporcionar. Y aquí algunas aplicaciones ya mucho más comunes que se pueden hacer para puesta a tierra. Tenemos, como habíamos comentado, para las mallas ciclónicas. Por ejemplo, este es otro tipo de conector que lo que nos permite es que el conductor vaya de manera paralela al tubo y además no esté muy cerca. Otra de los conectores es para hacer las barras, eh, que viene estañado para que quede del mismo color de la barra y bueno, evitar ahí algunos otros tipos de problemitas que se llegan a tener. Y el conector que les había comentado hace un momento que tiene cuerda de un lado para colocarse, es otra de las aplicaciones que tenemos. Entonces, básicamente tenemos, para cualquier aplicación, tenemos la solución. Ustedes simplemente nos dicen, voy a hacer la conexión de una barra, de un tubo, de una varilla de puesta a tierra a un cable de tal calibre y nosotros le vamos a proporcionar el conector propio para esas conexiones. Y bueno, aquí regresando a la aplicación que habíamos visto de ya a detalle de las puertas, queda de esta manera. Este es el que va a la puerta y este es el que va al tubo que está fijo. Y bueno, y de esta manera se hace la conexión. Esta es la trencilla y este es el cable que va ya sea a la varilla de puesta a tierra o a la malla de puesta a tierra. Entonces, básicamente es lo que nosotros tenemos de los conectores para puesta a tierra. Nuestras conexiones, como se dieron cuenta, tenemos los tres tipos. Ustedes nos dicen cuál tipo de conexión van a utilizar. Nosotros les vamos a proporcionar la solución para esas conexiones. En el caso de los conectores de cobre y aluminio, todos nuestros conectores están homologados con Comisión Federal de Electricidad. Si ustedes necesitan aviso de prueba, nos dicen que necesitan el aviso de prueba y nosotros se los entregamos con sigla 03. Entonces, cumplimos con todas las normas, con las normas mexicanas, con las normas internacionales y estamos para servirles. Muchas gracias por su atención. Este es mi correo, mcano@jubel.com. Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden enviar un correo y a vuelta de correo les envío la solución. Gracias.